Muy bien, pues vamos a comenzar. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión, en este webinar por parte de BIOS Equipo Médico. Y esto es como parte de la celebración del Día Internacional del Ingeniero Biomédico, que se celebró el pasado 5 de diciembre, que fue domingo. Cayó en un día ahí de descanso, pero pues bueno, de todas maneras estamos promoviendo básicamente algunas de las prácticas del ingeniero biomédico en el marco de esta celebración. ¿Sale? Entonces, vamos entonces a empezar. Bueno, me presento. Yo soy el ingeniero Adrián Calderón. Y mi webinar va a ser acerca de una introducción biomédica para profesionales de la salud. En este tema vamos a enfocarnos o va dirigida a un personal de los hospitales, a los directivos, a los gerentes, a los médicos, a los enfermeros, radiólogos, químicos, cualquier personal del ámbito hospitalario en referencia al ingeniero biomédico. Es decir, ¿qué es lo que hace un ingeniero biomédico? ¿Cómo te puede ayudar? ¿Qué cosas son sus actividades primordiales? Y bueno, pues vamos empezando. Entonces, yo soy Adrián Calderón. Yo soy ingeniero biomédico y trabajo actualmente en la empresa BIOS Equipo Médico. Tengo 6 años de experiencia en la coordinación del Departamento de Ingeniería Biomédica. Tengo 8 años de experiencia en el medio hospitalario y soy egresado de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues de acuerdo con un estudio que realiza la OMS en el 2012, dice que casi el 50% de los dispositivos médicos disponibles en los países desarrollados no funcionan o no se mantienen debidamente, adecuadamente por una falta de una política de gestión efectiva. ¿Qué es esto? Por falta de una coordinación o por falta de una organización completa o de un grupo de personas que haga el desempeño de realizar debidamente los mantenimientos en los equipos. ¿En qué deriva de esto? En que tengamos equipos descompuestos, fuera de servicio, con funciones inhabilitadas, entre otras cosas. Y esto estamos hablando en los países de primer mundo. Entonces, imagínense lo que puede suceder en países pues, que tienen a lo mejor tecnología importada, que normalmente traen los equipos de esos lugares a sus hospitales y pues bueno, realmente es una situación un tanto alarmante ese porcentaje tan grande, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué son los equipos médicos? Un equipo médico es cualquier dispositivo usado para diagnosticar, prevenir, curar y o tratar alguna enfermedad o lesión. Este concepto puede variar de acuerdo al país en donde nos encontremos. Y, por ejemplo, nosotros nos encontramos en México. Lo digo porque tenemos algunos invitados o algunos participantes que se nos están visitando desde otros países. Muchas gracias por unirse a nuestra plática. Y bueno, la legislación mexicana establece que desde algo tan sencillo como un cepillo de dientes, como una solución alcoholada, ya es considerado como dispositivo médico. Y obviamente, pues pasando por todos los aparatos, los equipos que, como ya les mencioné, se dedican, tienen una función específica, como es el diagnosticar, el prevenir, el hacer un análisis del paciente, imagenología, química, entre otras cosas. Incluso la parte de soporte de vida también es considerado como equipo biomédico o dispositivo médico. ¿Cómo vamos a poder clasificar nosotros los dispositivos médicos? Bueno, existen muchísimas maneras de que podemos clasificarlos. Por ejemplo, si nos vamos por el riesgo que representan para el paciente, empezamos, por ejemplo, con un riesgo que no es significativo. Es decir, que no le podría hacer daño al paciente si el equipo pudiera llegar a fallar. Como por ejemplo, una mesa de exploración, un sillón de exploración, una unidad dental,
incluso un estetoscopio y así. Después subimos de nivel y entramos a la parte donde ya el equipo mismo se puede dañar o dañar otros equipos, como por ejemplo los tableros de aislamiento o los sistemas de tratamiento de agua. Recordemos que el tablero de aislamiento es ese equipo que va conectado en las áreas críticas, como por ejemplo en quirófanos, terapia intensiva, hemodiálisis, urgencias y todas esas áreas donde es necesario que la corriente eléctrica sea, la corriente, sea regulada y sobre todo las corrientes de fuga sean seguras para el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente podría estar en riesgo por estar, no sé, en un quirófano. El paciente al estar expuesto a sus órganos internos, pues se hacen lesiones, disminuye la impedancia misma del cuerpo y hay más riesgo de electrocución o de quemaduras por motivos de la electricidad. Y los sistemas de tratamiento de agua que pueden abastecer, por ejemplo, a las autoclaves de vapor autogenerado, pues si el agua no está bien tratada, va a generar que el equipo de calentamiento de agua, específicamente la caldera, pues genere residuos, no se filtra el agua, no se limpia y pues eso acorta su tiempo de vida. Después tenemos el equipo que podría generar un falso diagnóstico, como los monitores de signos vitales, un baumanómetro, un glucómetro, una báscula, que si no están bien calibrados, podrían generar un falso diagnóstico en el paciente. ¿Y cómo esto podría aumentar el riesgo? Bueno, pues imagínense que exista una báscula que no esté, desde ahí, algo bien sencillo, que no esté bien calibrada, pues a lo mejor en un paciente que van a ventilar, ustedes saben que se calcula los parámetros con base en su peso ideal. Entonces, si se determina que por alguna razón el paciente pesa distinto a lo que realmente pesa, pues podría existir una mala programación del equipo de ventilador. Y bueno, después siguen los equipos que pueden causar lesiones al paciente o al usuario. Esto puede abarcar equipos como las unidades de electrocirugía, las incubadoras, la autoclave, que por ejemplo la unidad de electrocirugía, electrocauterio, como lo conozcan, o electrobisturí, si no se está correctamente conectada al paciente, si no está bien aterrizada o si hay algún falso contacto, no puede existir un retorno seguro de la corriente y pues bueno, eso puede causar tanto lesiones para el paciente o para el mismo operador. De igual manera, una incubadora, imagínense que una incubadora no está bien calibrada, que el sensor de temperatura no está funcionando debidamente. Ha pasado en muchos lados que los pobres bebés pues salen quemados, terminan con una terapia de calor que les perjudica en lugar de ayudarles y pues son trágicos esos sucesos. Igual una autoclave que no esté bien asegurada, que no esté bien armada la puerta de la autoclave, pues ahí puede haber un problema porque ya ha pasado, que como manejan altas presiones las autoclaves, pues puede existir un riesgo de explosión si no se mantienen adecuadamente. Y después pasamos al área de los equipos que pueden causar posible muerte al paciente. Estos equipos ya son equipos de soporte de vida, como el ventilador mecánico, la máquina de anestesia, un marcapasos, el equipo de hemodiálisis, que si pueden llegar a sufrir una falla, pueden provocar una herida grave al paciente o incluso la muerte. ¿Vale? Y bueno, esa es por parte de la clasificación del riesgo. Por la función que genera, pues tenemos el equipo terapéutico, que aquí ya incluye, ya no es por riesgo, ya es el soporte de vida. En el área de terapéutica es el soporte de vía, y la cirugía y los cuidados intensivos, terapia física y tratamiento. Son todos los equipos relacionados con estas cosas, con estos conceptos que te van a ayudar a soportar la vida, los que se utilizan en cirugía, que se utilizan en terapia física y tratamiento, entre otros. Equipos de diagnóstico.
que incluye el monitoreo quirúrgico sencillo y de cuidados intensivos y otros equipos para el monitoreo de variables físicas en el diagnóstico. ¿Sale? El equipo analítico, que este equipo a lo mejor no lo visualizan muchos, pero incluye la parte del laboratorio analítico, los accesorios del mismo laboratorio, sistemas de cómputo y equipos relacionados al paciente, que pues ya son otro tipo de equipos que no entran en esta clasificación. Pero bueno, en México específicamente tenemos una clasificación precisa determinada por la NOM 241 de la Secretaría de Salud, establecida en el año 2018 y se clasifica según el grado del riesgo que representa. Tenemos las tres clases. La clase 1 corresponde a aquellos dispositivos de menor riesgo para el organismo, que son aquellos cuya seguridad y eficacia ya están completamente evaluados y no se introducen al cuerpo humano, como por ejemplo los estetoscopios, los otoscopios, manómetros, soluciones desinfectantes, entre otros. La clase 2 representa aquellos insumos que pueden tener variaciones en su elaboración o concentración. Es decir, aquí ya estamos hablando de equipos o de sustancias que no son medicamentos, obvio, y que están sujetos a una producción en masa que podría variar su funcionamiento. Y son dispositivos de diagnóstico invasivo que pueden durar un periodo de no más de 30 días, ¿sí? Esto, por ejemplo, los dispositivos quirúrgicos, como el instrumental, los endoscopios, son dispositivos considerados como de clase 2. Y la clase 3 son los dispositivos médicos nuevos o recientemente aceptados en la práctica médica y que se introducen en el organismo por un periodo de más de 30 días. Aquí incluimos marcapasos, las placas, tornillos, implantes, etcétera. ¿Sale? Entonces, de esta manera es como se clasifican los equipos biomédicos según la normativa vigente en México. Y bueno, lo importante de los equipos, así como en un ámbito general, es que tenemos que entender y saber cómo funciona el dispositivo médico para darle un buen uso. De igual manera, saber cómo funcionan las alarmas de los dispositivos, porque recuerden que una falsa alarma siempre va a ser como el cuento de Caperucita Roja. No es cierto, es del lobo, ¿no? De Pablo y el lobo, donde una falsa alarma podría estar diciendo, hey, ahí viene el lobo, el lobo, el lobo. Va el personal a revisar qué está pasando y que resulta, pues el paciente está bien. La alarma simplemente está mal configurada. Entonces, imagínense eso para el personal de un turno nocturno que por un periodo largo está recibiendo constantemente alarmas mal programadas, pues bueno, esto va a generar que en cierto momento digan, otra vez está alarmando el ventilador o el monitor. Sí, así ha estado alarmando toda la noche. Pero en realidad a lo mejor sí puede estar pasando algo con el paciente. Entonces, es importante también la parte de saber programar, tanto técnicamente en el equipo como en el paciente, ¿no? Saber qué límites superiores e inferiores se les debe poner para poder estar monitoreando cada paciente particularmente con estos equipos. Se debe de tener un plan de respaldo y suministros en caso de emergencia, sobre todo precisando en el tema de la electricidad, el gas, llámese oxígeno, llámese aire medicinal, llámese vacío, y el agua, que son algunos de los recursos principales básicos que deben de existir en todo momento en un hospital. Es necesario actualizarse cuando sea necesario para hacer buen uso de los equipos y tener buenas prácticas con los mismos. Y algo que va a ayudar mucho es capacitar al personal sobre el dispositivo. Desde lo más básico, ¿no? Enseñar que todo el personal sepa dónde se enciende, qué recursos necesita para poder funcionar bien, porque de repente
reportan a lo mejor un ventilador, ¿no? Oye, no está funcionando el ventilador. Ok, ya revisaste que esté conectada a la luz. Ya, y ya revisaste que esté conectado debidamente a las tomas de aire y o oxígeno. Ah, ahí estaba la falla. Entonces, conocer, ¿no? Lo mínimo y lo básico para que el equipo esté funcionando. Ya sea de ahí todo se desprende de que está bien, pues bueno, ya entra en, un plan de acción consecuente para dar solución a la falla. Algunas de las recomendaciones generales que podemos hacer para hacer buen uso del equipo y mantenerlos funcionando correctamente son las siguientes. Tener un cable de poder grado médico. Estos cables de poder son cables especiales que manejan una mejor conducción en términos de electricidad. ¿Cómo es esto? Bueno, si bien se parecen muchísimo a los cables convencionales con los que podemos conectar una computadora, una bomba de infusión, que normalmente no tienen cables grado médico, y la entrada les queda perfectamente, pues se necesitan identificar estos cables para poder usarlos en equipos que demandan mayores corrientes y una mejor conducción de electricidad. ¿Por qué? Porque estos cables internamente tienen una fabricación distinta a los cables convencionales y además su aislamiento es mejor, son de uso rudo o incluso mayor y por eso es necesario. Y los tomacorrientes de grado médico también se deben de utilizar en todo momento en los hospitales. Que ojo, son distintos a los naranjas que podemos ver en algunos lados. Incluso tienen un triangulito, algunos de esos que son con tierras no aisladas. Entonces, ¿cómo vamos a identificar estos, tanto cables como tomacorrientes grado médico? Bueno, pues tienen un puntito en color verde. En el caso de los cables puede ir, como lo vemos en la imagen, en la parte donde se encuentran, ahora sí que el tomacorriente, las conexiones o el plug del cable. Y en el caso del tomacorriente, lo vamos a identificar con un puntito verde también en la parte frontal. Debe de estar siempre visible para poder apreciar y saber de qué se trata o de qué estamos hablando en términos de electricidad del medio hospitalario. Otra cosa que debemos de tener en cuenta es que el suministro de energía eléctrica debe de proveer seguridad, confiabilidad, debe de tener una calidad aceptable y debe de ser sin interrupciones. Sabemos que muchas veces no depende del hospital o del centro de salud este tipo de situaciones, porque, por ejemplo, aquí en México puede existir en ocasiones variaciones en el suministro de energía eléctrica, en la cometida, puede haber un cambio puede haber picos de voltaje, puede existir varias cosas que están fuera del alcance del hospital. Entonces, ahí es donde va a entrar una planta eléctrica que va a tomar el control de esa situación del fallo en el suministro eléctrico y entrar en funcionamiento para que los equipos primordiales del hospital, es decir, los equipos de soporte de vida que se encuentran en áreas ya definidas, sigan funcionando. Esto va a ayudar a reducir esos picos de voltaje. Incluso existen unos dispositivos también, unos reguladores que van justo a la entrada de la corriente eléctrica del suministro del hospital y esto ayuda a que se corrija todo ese ruido o esa mala calidad que puede traer y empiece a funcionar de manera adecuada. Esos equipos son costosos, por ejemplo, este regulador que les comento. Sin embargo, es necesario contar con una planta. Y aún así, en las otras áreas donde a lo mejor no se consideran primordiales, es necesario contar con sistemas de alimentación ininterrumpida, que son los famosos UPS, que estos equipos nos van a proveer de un tiempo de electricidad mínimo para poder hacer uso de estos equipos y tomar las medidas necesarias
en cuanto a estos equipos. ¿Qué se va a hacer? Si voy a traer otro equipo, si voy a mover a mi paciente a otra área, y situaciones que con unos 5 minutos que nos puedan dar estos equipos de soporte eléctrico, ya nos van a dar un respiro y manejar la mejor situación para el paciente. En este tema, pues todos, la gran mayoría de los equipos, no todos, pero la gran mayoría cuenta con baterías de respaldo. Estas baterías es importante tener en cuenta que tienen una fecha de caducidad, que si no se respeta, si no se cambian antes de ese tiempo, pueden derramar un ácido que puede dañar el equipo. Y pues eso ya va a derivar en problemáticas más avanzadas si no se toma en cuenta eso, simplemente verificar que estén dentro de su fecha de vida útil y no permitir que derramen ácido. Hay que realizar revisiones periódicas para verificar que estén, uno, funcionando bien, que están todavía almacenando la carga eléctrica necesaria o ideal, y que en el momento en que empiece a disminuir su capacidad de retención de carga eléctrica, es momento de reemplazarla, porque si no, se puede quedar la batería ahí. Uno confía en que la batería tiene batería, ¿no? Pero ya no va a soportar, bueno, a almacenar carga, y eso pues va a derivar en un mal uso del equipo y posteriormente daños si no se reemplaza a tiempo. Y todos los equipos que tienen baterías de respaldo deben de mantenerse conectados a la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque de esta manera los mantenemos cargando al 100%. Esto, por ejemplo, en equipos de urgencias, en un desfibrilador, si un paciente cae en paro y se necesita mover el equipo a un lugar donde no tiene un contacto eléctrico, va a resultar un problema que el equipo no esté conectado. Porque muchos carros de paro no cuentan con una extensión para poder alcanzar los tomacorrientes, y pues puede llegar a resultar un problema el hecho de que las baterías de un equipo estén en malas condiciones. Otra de las cosas que debemos de corroborar en los equipos médicos es que los cables, accesorios y consumibles se encuentren en buenas condiciones. ¿Cómo es esto? Pues se deben de mantener limpios. Yo sé que muchas veces personal del área clínica necesita fijarlos al paciente. Lo más fácil es utilizar la cinta para que queden adheridos al paciente, o dos a la camilla o a la cama, o incluso para marcarlos, ¿no? Para señalizarlos, es donde utilizan ese tipo de adhesivos o de citas. Entonces, lo más viable aquí es que cada vez que se reutilice, bueno, que pase el cable y se utilice con otro paciente, pues se debe de limpiar, se deben de quitar todos esos residuos de pegamento, de tinta, de algún material que puede estar causando algo de suciedad. Se deben de mantener limpios y en correctas condiciones. Se deben de revisar que se encuentren el aislante en buen estado. Por ejemplo, en el caso de los latiguillos, pues que no se encuentre abierto, que no se encuentre lastimado el recubrimiento. En el caso de los clips o de los dedales de oximetría, pues que todavía mantenga una presión correcta y que cierre y abra bien. En el caso de los sensores de oximetría multisitio, bueno, pues que la parte que va a sujetar los dos polos del sensor se encuentre en óptimas condiciones, que no le tengan que poner cinta para mantenerlos pegados, que no pasa, ¿verdad? En ninguno de sus hospitales pasa, yo lo sé, pero en otros hospitales sí puede llegar a pasar. No estirarlos y no, por ejemplo, a la hora de estarlos almacenando o de estarlos poniendo en orden en su lugar, no hay que darles vuelta y dejarle un manojo ahí todo feo de cables, o dar con vueltas muy cerradas. No se deben de estirar normalmente, o sea, lo que es, y de ahí irlos envolviendo de tal manera que queden con unas vueltas generosas, que se vean ordenados, y ya después se dejan en un lugar
como una canastilla, porque aquí algo que nos ha pasado en algunos lugares es que manejan, por ejemplo, como tipo percheros o ganchitos, que a la hora de poner el cable ahí, se sujeta bien, no estorba, no es tan estorboso como una canastilla, pero con el paso del tiempo, el mismo peso del cable puede ir lastimando el aislante y los cables internos. Entonces, si se llega a hacer eso como una práctica constante, el hecho de colgarlos en un perchero los cables, pues puede llegar a ser contraproducente para el sensor y eso pues puede acortar en gran medida su tiempo de vida. Y estos accesorios en buen estado van a mejorar la recuperación del paciente, como por ejemplo un sensor unos latiguillos DSG que causen interferencia, que ya tengan el aislante dañado o que no hagan bien contacto con el paciente, podrían estar enviando una señal errónea al monitor de signos vitales y el médico tratante podría estar observando en el monitor una señal, una curvita o algo, una interferencia que esté causando un falso diagnóstico. ¿Qué causa un falso diagnóstico? Un mal tratamiento. ¿Y qué causa un mal tratamiento? En el mejor de los casos, una recuperación más prolongada de lo que debería del paciente. En el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos, pues bueno, lesiones o, por ejemplo, afecciones a algún órgano que puede causar algún evento adverso o incluso hasta algún evento centinela. ¿Cómo es esto de que los cables se encuentran en mal estado? Les repito, yo sé que esto no sucede en ninguno de sus hospitales, pero sucede en otros, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de cómo no debemos de tener los cables en nuestros hospitales. Tanto los cables de corriente sucios, con el aislante, con los cables internos expuestos, con las tierras en mal estado, los cables de los sensores, ya con internamente tienen un recubrimiento para aislar el ruido. Entonces, muchas veces cuando ya el aislante eléctrico, el que está también afuera o el externo, se daña, pues ya empiezan a salir esos aislantes y es totalmente necesario que se reemplacen estos cables. ¿Y cómo debo de mantener mis cables? Bueno, pues en la mejor condición posible, como los de aquí. De preferencia limpios, de preferencia bien enrollados y que todo se vea con un buen orden en sus áreas de atención donde tengan cables y sensores. Otra de las cosas que incluyen los equipos médicos en términos de seguridad para el paciente hace enfoque en la seguridad eléctrica. Y esta seguridad eléctrica se ve determinada por el tipo de corrientes que el equipo va a permitir pasar a través del mismo. ¿Cómo es esto? Bueno, existen una clasificación que la vemos en pantalla. Tenemos unos símbolos donde está una persona dentro de un cuadrito y está un corazón. Y este tipo de símbolos hace referencia a el tipo de aislamiento y de corrientes de fuga que va a permitir pasar a través del equipo que esté conectado al paciente. Por ejemplo, tenemos el tipo no aisladas, dice tipo B, o es el tipo body. Es decir, son todos los aparatos que pueden tener contacto con el paciente, salvo los de aplicación cardíaca directa. Los circuitos en contacto con el paciente pueden estar conectados a una tierra, como les digo, body flotante. Y estos equipos, por ejemplo, los podemos encontrar en las máquinas de anestesia, que si bien no tienen un contacto directo con el paciente, existe un riesgo de electrocución mínimo. Entonces lo podemos ver en la parte en la imagen del centro, donde dice supply pressure. Esa es una imagen de una máquina de anestesia y ahí viene la clasificación que es clase 1 tipo B y vemos el icono de la persona, ¿verdad? El siguiente tipo son las aisladas tipo BF o body flotante. Estos son circuitos en contacto con el paciente y van a permitir una corriente de fuga limitada a
un miliampere. Este tipo de corriente o este tipo de equipos ya tienen un contacto más directo con el paciente, más no invasivo. Por ejemplo, lo podemos ver en la imagen de abajo, cargadito hacia la derecha. Es la imagen alargada, es de un monitor de signos vitales, donde tenemos las entradas de algunos de sus sensores y vemos que, por ejemplo, este tipo de símbolo se encuentra en la presión no invasiva, ¿verdad? Entonces, como el sensor de presión invasiva no involucra cables, sino mangueras, por, puesto que es un sensor, un riesgo mayor al paciente, sin embargo, siempre deben de estar correctamente aisladas ese tipo de corrientes de fuga. Y el tipo de corrientes aisladas tipo cardioflotante o CF, estos son equipos destinados a aplicaciones cardíacas. Son circuitos en contacto con el paciente y tienen una corriente de fuga limitada a 0.01 miliamperes. Esta simbología la podemos encontrar, por ejemplo, en electrocardiógrafos, en unidades de electrocirugía, como la vemos en la imagen superior derecha, donde ya tienen un contacto más directo y eléctrico con el paciente y pueden llegar a limitar la corriente de fuga de una menor manera, de una manera más fiable y evitar que el paciente sufra una electrocución. ¿Qué cuidados debemos de tener en nuestros equipos? Bueno, regresando al tema de la parte eléctrica, no hay que utilizar enchufes intermedios. Esto, pues, en todas las áreas, que son los llamados multicontactos o ladrones eléctricos, ¿verdad? Como por ejemplo en la parte inferior derecha, donde esto no pasa en sus hospitales, pero en otros hospitales sí. Donde se utilizan extensiones sin toma a tierra para conectar cualquier dispositivo, ¿no? Hasta el mismo fluoroscopio en quirófano. Pues bueno, hay que utilizar estos dispositivos adecuadamente. Es decir, no sobrecargar los contactos eléctricos para evitar tener una sobrecarga eléctrica. Por ejemplo, en otras áreas, en área de terapia intensiva, donde por normativa deben de existir 16 contactos eléctricos por cubículo de paciente, pues bueno, a veces resultan ser insuficientes y pues ¿qué podemos hacer? Sí, se permite el uso de estos dispositivos siempre y cuando no se sobrecarguen y se mantenga bajo vigilancia del personal. Esto pues para no causar un riesgo de incendio o de mal funcionamiento de los equipos. Y obviamente pues evitar el contacto con los equipos que se encuentren mojados o con las manos o las partes del cuerpo mojadas, porque pues eso es básicamente un riesgo inminente de electrocución. Porque como sabemos, el agua es conductiva y al hacer nosotros tierra con el suelo, pues puede atravesar la corriente eléctrica a través de nosotros y sufrir una descarga eléctrica. En caso de que se presenten fallas o anomalías con los equipos biomédicos, se les recomienda que inmediatamente desconecten de la corriente eléctrica e informen al personal de biomédica o quien esté a cargo. Esto porque de cierta manera se puede limitar la falla hasta cierto punto, se puede detener antes de que pase a otros sistemas internos que resultarían en un daño más grave para el equipo. Entonces, si bien los equipos cuentan con sus sistemas de protección, pues es necesario también como operadores, como personal médico, como personal de enfermería, como personal químico de laboratorio o en imagenología, que si un equipo está funcionando de una manera incorrecta, si hace, no sé, si tiene pantalla que esté mostrando algún tipo de interferencia, pues lo notifiquemos inmediatamente para que se le dé una solución y pues desconectemos la corriente eléctrica para evitar que el problema escale más allá de lo que ya está. Recuerden que los ingenieros y los técnicos son los responsables de capacitar a los usuarios
o de volver a capacitarlos si es necesario en el uso de un dispositivo y de trabajar en conjunto para detectar que los elementos llevan al uso incorrecto. ¿Por qué se hace referencia a esto? Bueno, pues porque muchas veces pasa que el ingeniero o el personal que está encargado de los equipos no hace las debidas capacitaciones. Hace una capacitación, entonces ya posteriormente el mismo personal ya se encuentra informado. Pero cuando llega personal nuevo, cuando hay una alta rotación del personal, pues el personal nuevo no sabe. Y si se empieza a dar esa capacitación entre compañeros, se va a ir distorsionando la información y eso va a llevar a un mal uso de los equipos. Todas estas acciones va a hacer que la carga de trabajo del Departamento de Ingeniería Clínica sea menor y que la vida útil de los equipos sea mayor, en medida de lo posible. Pero bueno, ya metimos aquí un término de ingeniería clínica. ¿Qué es la ingeniería clínica? Bueno, vamos desglosando un poquito las partes de cada una de las definiciones. Un ingeniero biomédico es aquel derivado de la rama de la ingeniería que implementa los principios de las tecnologías, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para resolver los problemas y las necesidades del sector salud. Se dedica fundamentalmente al diseño y construcción de los equipos médicos, prótesis, dispositivos médicos, dispositivos de diagnóstico y de terapia, así como a la evaluación y el mantenimiento de los dispositivos médicos, de los de rehabilitación y gestión hospitalaria a través de la implementación de dispositivos, métodos o sistemas. Ustedes pueden encontrar a los ingenieros biomédicos laborando en un hospital, en un centro de servicio técnico, en la comercialización de los equipos médicos, en una empresa que fabrique dispositivos, en asuntos regulatorios, entre otras ramas. Y la ingeniería clínica es precisamente esa rama derivada directamente de la biomédica, en la cual el ingeniero clínico forma parte de un grupo interdisciplinario que está conformado por médicos, enfermeras, licenciados, ingenieros, entre otros, generalmente en un centro de salud o en un hospital o en una clínica, y su principal labor se está enfocada en la gestión tecnológica. ¿Qué incluye la gestión? Bueno, pues la administración, el manejo de la seguridad de los equipos, la adquisición y la evaluación correcta de la tecnología, la capacitación de los equipos, la normatividad y mantener el buen funcionamiento de los equipos biomédicos. Todas estas definiciones las debe de realizar el equipo, el equipo del departamento biomédico. ¿Cómo? Bueno, pues aplicando todos los principios derivados de la ingeniería biomédica. Entonces, el ingeniero biomédico o el ingeniero clínico tiene algunas herramientas para poder llevar a cabo todas estas actividades. La primera herramienta es el mantenimiento predictivo. Existen dos enfoques de estas herramientas, que son el enfoque proactivo y el enfoque reactivo. En el enfoque proactivo se tienen que realizar acciones para evitar que sucedan problemas. Hay que ser proactivos para evitar que sucedan problemas. Y el enfoque reactivo es cuando ya sucede el problema y ya se reacciona para resolver el problema. Entonces, la primera herramienta importante es el mantenimiento predictivo, que es una técnica para prever la frecuencia de avería de determinados componentes, como las baterías, las válvulas, las bombas, algunos empaques, entre otros. Tiene como objetivo la prevención de las fallas y garantiza el funcionamiento correcto. Mantenimiento predictivo, checklist, la rutina, tiene varios nombres, el oficial es el mantenimiento predictivo, pero es esta labor que hace el ingeniero o que debe de realizar el ingeniero clínico todos los días en los hospitales de manera organizada y planeada para revisar que el funcionamiento de los equipos se encuentre en orden para la operación del día. Es decir, que pase a todas las áreas que ya tiene planificadas a revisar que los equipos estén funcionando, que el desfibrilador esté cargando correctamente la batería que se encuentre conectado, que el monitor de signos vitales cuente con todos sus accesorios, que la máquina de anestesia ponerla
funcionar y que tenga un flujo normal de aire, que la autoclave se encuentre en óptimas condiciones, calentando bien, a lo mejor hacer un ciclo breve de prueba. Todas estas acciones de probar el equipo, verificar, uno, que se encuentren todos los equipos en existencia, o sea, que no falte ninguno, así como sus accesorios, y dos, que se encuentren funcionando. Otra de las herramientas importantes para el ingeniero clínico es el mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo tiene como objetivo la prevención de fallas, mejorar la seguridad y la rentabilidad del equipo, mantener en buen estado general todos los equipos biomédicos, reducir los reemplazos de los mismos equipos. ¿Por qué? Porque un mantenimiento preventivo, antes de continuar, básicamente es esta rutina de acciones programada cada cierto tiempo que va a realizar un ingeniero o alguien capacitado, donde se va a revisar ya internamente el funcionamiento de los equipos. Según corresponda, a lo mejor hay equipos que su revisión es externa y no pasa nada. Entonces, el mantenimiento preventivo conlleva en algunos equipos el cambio de ciertas piezas, de ciertos líquidos, lubricantes, aceites, empaques, ruedas, bandas, entre otros suministros o accesorios mismos del equipo, que va a hacer que el equipo siga funcionando normalmente. Es como el mantenimiento de los coches. Después de un tiempo, un coche ya va a tener el aceite quemado, ya va a tener menores niveles de sus líquidos, un desgaste en el filtro de aire. Entonces, el hecho de estar cambiando o reemplazando periódicamente estos accesorios consumibles o piezas internas va a permitir que el equipo no se descomponga, es decir, siga funcionando correctamente. Y si no se hace el mantenimiento preventivo, estas piezas pueden llegar a tener desgastes, se le puede llegar a acabar el líquido el lubricante, el aceite, el empaque se puede desgastar y pues llegar a tener problemas. Entonces, con esto se pretende desarrollar el plan de vida útil de los equipos biomédicos, utilizando el recurso humano planificadamente y organizando el presupuesto. Hace unos días hubo por ahí una discusión con un ingeniero importante en la Sociedad de Biomédicos aquí en México, donde él comentaba que el mantenimiento preventivo no es para alargar la vida de los equipos, puesto que la obsolescencia es parte del ciclo de vida de los equipos médicos. Tiene razón en la parte de la obsolescencia, porque sí, es necesario saber hasta qué punto ya es necesario reemplazar el equipo biomédico. Sin embargo, pues el tiempo de vida lo determina el fabricante. Es el que te va a decir, este equipo no se utilice más de 5, 10, 15, 20 años o un año incluso. Todo lo determina el fabricante, porque él es el que sabe de la calidad de sus productos, de sus materiales, y te puede garantizar hasta cierto tiempo de vida si se mantiene con sus debidos mantenimientos o si se mantiene usando correctamente. Y aquí es importante que el desgaste por uso, por desuso o por mal uso es inherente al equipo y reduce su tiempo de vida. Es decir, el hacer uso del equipo va a reducir su tiempo de vida. El no hacer uso del equipo, es decir, tenerlo parado, muchas veces también causa un desgaste en el equipo, que a lo mejor podría ser imperceptible en algunos, pero en otros equipos es importante. Y pues obviamente el mal uso del equipo desgasta pues todo la integridad del mismo. Creo que el mantenimiento preventivo ayuda a alcanzar ese tiempo de vida que especifica el fabricante e incluso rebasarlo dentro de un margen de tiempo permisible y retarda un poco su obsolescencia. Pero este margen de tiempo permisible, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sé si es de
de 2 meses, de 6 meses, de un año? ¿En qué momento sé cuando ya es necesario, ya rebasé el tiempo de vida, me sigue funcionando el equipo? ¿Cuándo lo debo de cambiar? Bueno, pues existen varios factores que pueden afectar este margen. Como por ejemplo el hecho de que los mantenimientos correctivos que se le hagan al equipo sean muy constantes, es decir, que esté presentando fallas constantemente, que sea un foco rojo de fallas, que las reparaciones cuesten más que la adquisición de otro equipo. Esto derivado de que a lo mejor ya existen pocas refacciones del equipo, se complica encontrarlas, hay que traerlas de otro lugar y eso puede ser más costoso. Y bueno, esto se debe de realizar con un análisis de las ventajas de las tecnologías más actuales que existan contra o versus las tecnologías que maneja ese dicho equipo. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de un monitor de signos vitales de hace unos 5 años contra los que existen actualmente, a lo mejor no existe tanta diferencia en cuanto a tecnologías. Pero si ya lo ponemos contra un equipo que está fabricado hace 20 años, pues ahí sí ya es posible hacer la consideración de reemplazar estos equipos. Incluso aunque lleve su buen seguimiento de los mantenimientos preventivos, sus bitácoras y todo, pues es necesario ya pensar en que ese equipo ya es obsoleto y se requiere reemplazar. El programa de mantenimientos preventivos deriva pues de los mismos. Dice la Organización Mundial de la Salud que los dispositivos médicos son bienes con un efecto directo sobre la vida humana y es importante contar con un programa de mantenimiento planificado y gestionando y prolongando la vida útil de los equipos y minimizando sus costos relacionados a las posesiones. ¿Cómo es esto? Bueno, algunos de los puntos que debe de tener en cuenta el programa de mantenimientos preventivos es la gestión financiera. Esta gestión se concentra principalmente en dos tareas, en el control de costos y en la gestión del presupuesto. ¿Cómo es esto? Un programa de mantenimientos es un enfoque o una visualización a corto o mediano plazo, es decir, de manera mensual, semestral o anual, de los mantenimientos que se deben de realizar, en qué fechas y cómo se van a realizar. Esto va a permitir financieramente establecer un presupuesto para saber ya en qué mes se va a gastar tanto para el mantenimiento de X equipo, ¿verdad? Entonces, de manera gerencial o de manera administrativa, eso ayuda muchísimo para poder ir planificando los costos que se van a tener que hacer a través del paso del año o de los meses. Y de esta manera no descontrolar con gastos imprevistos. En cuanto a la gestión operativa, es una planificación del mantenimiento. Aquí se debe de determinar las prioridades, registrar y marcar con etiquetas o con algún tipo de que se evidencie que los mantenimientos se están llevando a cabo de manera frecuente y en tiempo y en forma. Y algo muy importante es que lo que no se registra no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces es importante llevar unas bitácoras de todos los mantenimientos que se llevan a cabo para tener este control y pasar a la siguiente etapa, que es el seguimiento del desempeño. Todo este registro va a permitir una medición del desempeño y cómo es un elemento importante para la gestión eficaz del programa de mantenimiento, es decir, qué tan eficaz se está haciendo. Si se están haciendo las cosas bien, se va a ver reflejado en una disminución de los mantenimientos correctivos o de los tiempos muertos del equipo o de fallas, entre otros. Aquí es donde el gestor debe de realizar un seguimiento en el tiempo, investigar las tendencias significativas y dar una identificación de oportunidades para mejorar el desempeño tanto del equipo de biomédica como de las herramientas que se tienen para llevar a cabo estas acciones.
Después de dar un seguimiento, ahora sí, se puede mejorar el desempeño. Y aquí se divide en tres partes, que es, uno, identificar las oportunidades para mejorar el desempeño. Es decir, ok, a lo mejor no estoy haciendo mis mantenimientos preventivos de la manera correcta, me voy a capacitar, me voy a tomar un curso, voy a tomar alguna capacitación, alguna certificación para saber cómo dar un buen mantenimiento o incluso, ¿por qué no?, solicitar apoyo a empresas externas para realizar de manera correcta los mantenimientos de los equipos biomédicos. Dos, identificar las prácticas óptimas, ¿sí? Esto es básicamente que sí y que no está bien hecho en el plano de la ingeniería biomédica, es decir, por el personal biomédico. Y tres, mejorar el desempeño, es decir, ya con todo este panorama completo, ver cómo puedo mejorar, hacer más eficiente el recurso humano y el recurso material, las herramientas, los consumibles, entre otros. Y la parte del manejo del personal tiene como objetivo brindar un correcto panorama de los recursos humanos del programa de mantenimiento para que se cumplan los objetivos. Es decir, una correcta asignación de tareas de acuerdo a los conocimientos del personal técnico con el fin de promover la eficiencia. Es decir, a lo mejor en los hospitales pueden existir distintos rangos del departamento de biomédica, que podría ser el encargado o el coordinador del departamento, después el, no sé, el ingeniero biomédico, ya con un rango un poquito abajo, y después los técnicos. Entonces, es necesario manejar las labores que cada uno debe de realizar, porque a lo mejor al personal técnico no se le van a asignar labores de administración, porque a lo mejor son más completas, necesita desarrollarse y conocer mejor la operatividad del hospital, de la clínica, y a lo mejor el hecho de que el jefe o el coordinador del departamento realice labores de mantenimientos, lo puede hacer totalmente, pero a lo mejor le va a quitar tiempo importante para realizar tareas de gestión administrativa que le corresponden y competen. Entonces, pues es esto, ¿no? Organizar al personal para que se eficienticen los recursos y el tiempo. Otra de las herramientas de la ingeniería clínica ya es el mantenimiento correctivo, que aquí ya empieza a ser el enfoque reactivo, que tiene como propósito el mantenimiento correctivo, pues restaurar la integridad del equipo, es decir, volver a hacer que funcione, pero esto puede generar riesgos económicos imprevistos. La vida del equipo va a disminuirse. ¿Por qué? Porque a lo mejor se le hace una reparación, se le hace una adaptación o se le cambian piezas que puede disminuir su tiempo de vida y pues el hecho de no darle una solución pronta va a generar un tiempo muerto del equipo, que esto va a impactar directamente en los costos de operación, donde el equipo deja de ser rentable y en lugar de estar generando económicamente recursos, va a haber una pérdida. ¿Cuántas veces no ha pasado que, por ejemplo, la mesa de cirugía radiolúcida no se encuentra funcionando y existen tres cirugías que requieren de usarse con fluoroscopio? Entonces, pues están en puerta las cirugías, no se encuentra el equipo. ¿Qué pasa? Pues a lo mejor el cirujano o el equipo decide no operar en ese lugar y se va a otro donde sí tengan el equipo. Ahí no solamente está causando una pérdida en cuanto al tiempo muerto del equipo, sino una pérdida económica donde iba a ser una entrada importante para el hospital. Otro de las herramientas muy importantes para el ingeniero clínico es el programa de capacitaciones.
Este recurso tiene como propósito el enseñar al personal operativo sobre el correcto uso del equipo médico, que conozca las funciones básicas de cada equipo y evitar errores por el usuario. Dentro de la experiencia que tengo, mucha o corta, yo creo que cerca del 95% de las fallas en los equipos biomédicos tienen su origen en un mal uso por parte del operador. ¿Cómo es esto? Bueno, pues a lo mejor no están programando correctamente el equipo y lo ponen a funcionar a marchas forzadas o están programando, están haciendo un uso prolongado de X o Y accesorio y eso le va a repercutir directamente al equipo. O simplemente hacer un mal uso, no cuidarlo y eso disminuye su tiempo de vida. Entonces, el otro 5% pues sí corresponde directamente a otras condiciones, como fallas directas de fábrica, como fallas por falta de mantenimiento, entre otros. Y aquí es donde el ingeniero clínico debe de tener las competencias para capacitar al personal en el buen uso y manejo del equipo biomédico y así evitar que la información se modifique entre el personal. Como les había comentado hace ratito, evitar que se genere esa capacitación entre personal, que se genere esos teléfono descompuesto, de que se va distorsionando y de que yo le pongo normalmente al autoclave un ciclo, no sé, de telas, pero puedo meter esto. Y ya pasa esa información entre personal. Y, pues yo escuché que lo hacían, pues yo también lo voy a hacer y todavía le voy a meter otra cosa. Y se va distorsionando esa información de tal manera que ya va a resultar en un mal uso del equipo. ¿Verdad? Entonces, pues es necesario tener conciencia de que el personal siempre debe estar bien capacitado y por las personas que deben de hacerlo. Nuestro objetivo como ingenieros biomédicos es proveer a la sociedad de una atención digna de la salud, priorizando la seguridad del paciente. Y pues de cierta manera también procurar el cuidado económico e integral de los recursos del hospital en donde trabajamos. Si les interesan estos, como este tema o muchos más, pueden encontrar más información en nuestras redes sociales, como en YouTube, donde tenemos videos explicando la seguridad eléctrica, los mantenimientos preventivos, la certificación del Consejo de Salubridad General aquí en México, las normas vigentes, cosas que deben de saber sobre ciertas áreas del hospital. Y bueno, van a encontrar mucho contenido de interés biomédico enfocado pues para biomédicos, para enfermería, para médicos, para administradores, para directivos, que pueden ser de importancia o de interés relacionados a su hospital. Échense una vuelta, los invito a que nos sigan en redes sociales y muchísimas gracias por su atención. Nos pueden encontrar vía web, nos pueden mandar por dejarnos que manejamos. Gracias por su atención y vamos a responder algunas preguntas a ver si existen. Alguien que desee hacer alguna pregunta, este es el momento. Les dejo aquí las referencias de donde se sacaron la información de los conceptos. Preguntan, ¿en qué porcentaje disminuye el tiempo de vida de los equipos médicos por un mal manejo? Bueno, pues todo esto depende de qué tan mal manejo se esté tratando. Es decir, a lo mejor puede ser un mal manejo de una camilla, vamos poniendo el ejemplo, de que no se están utilizando debidamente los frenos, los barandales, entonces puede ser un desgaste mínimo, un desgaste que puede entrar entre el 1 y el 5% de su reducción
de tiempo de vida. Sin embargo, ya cuando estamos hablando de equipos de soporte de vida como ventiladores, el hecho de no hacer una correcta sanitización de las válvulas de exhalación, de no hacer un cambio debido de la celda de oxígeno, pues esto pues ya va a aumentar el problema que puede llegar a tener un equipo y como consecuencia su reducción más importante del tiempo de vida. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues si no hay más preguntas por el momento, les agradezco a todos su presencia, su participación. No olviden seguirnos en redes sociales. Eh, Seguido estamos subiendo contenido en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Síganos, estamos a sus órdenes y cualquier duda pueden dejarla en nuestras redes sociales, como por ejemplo en Facebook, nos pueden seguir ahí, dejan su información por el chat y los esperamos. Muchas gracias a todos, les agradezco su atención y nos vemos hasta la próxima.